Hey amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, señorita Lucía, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy venimos con un dato curioso, cosa que no Dato curioso. sabíamos, no sabemos si es tan verídico, pero pues aquí está, así que esperamos lleguen hasta el final y si en algo erramos, por favor, aquí abajito nos ayudan con esas, a, a resarcirnos, a Direccionarnos. direccionarnos. Bueno, ese video lo tomamos de Geolcis y titula La isla que mantiene a México y a Francia en disputa desde hace casi 100 años. Vamos a México y ver, ¿cómo Francia. así? Una isla. Ok, o sea, la isla está ¿En dónde? en México. Está en el medio de México y Francia. Pero es que Francia queda en Europa, queda en el otro lado del continente. ¿De quién es la isla, chico? Es que el otro lado del continente queda del otro lado del mundo. Sí, O sea, ¿cómo es que Francia va a disputar una isla ¿cómo con así? ¿Cómo México? así? ¿Será Esto de esos fue, tiempos de conquista, o supuestamente? serían esas islas que dividen el río y se van de un lado a otro. Pero es Más que, o menos ¿cómo se va a mover una isla? yo lo pensaría así. Vamos a ver. Vamos, chicos, pongan mucho cuidado. La Comenten isla ustedes que que no mantiene a saben de esto. México y a Francia en disputa desde hace casi 100 años. Casi un siglo se ha mantenido una disputa entre México y Francia por una isla. No se trata de una historia cualquiera, sino de un relato que bien podría formar parte de una novela de aventuras. Y es que tiene hasta el nombre perfecto. Se trata de la Isla de la Pasión. De hecho, tiene al Isla menos de 3 la nombres. Pasión. No se descarta, por la misma mitología a su alrededor, que existe alguno Ok. más. La Isla de la Pasión está ubicada en el Océano Pacífico Norte, a unos 1085 kilómetros de la playa La Llorona, que pertenece al municipio de Aquila, Michoacán, en México. Es el Oh, punto de tierra firme más cercano. Sin embargo, Ahí ya pese a la cercanía, empezamos es un territorio re administrado mal. re desde la mal, porque si Polinesia está ahí, uy, Francesa, cae en a México, es de cargo de un México alto y ya. comisionado de Francia. La historia alrededor de la isla comenzó en 1917 y se extiende hasta la actualidad, bien como un antiguo recuerdo, un relato pintoresco o una discusión diplomática que cada tanto vuelve a la superficie para reabrir una discusión en la que se mezclan tradición y sentimientos nacionalistas. Te contaremos su historia. Muchachos, me salían varios videos sobre esta isla. Me pareció un poco curioso, ¿sí? Y mirando todos los videos que salían, solo por encima, sin ver nada de fondo, quisimos hacer el video de este canal, porque me pareció como un canal muy serio. O sea, no hemos reaccionado a él, o creo que sí, No. pero me pareció muy serio. O sea, miré algunos comentarios y me pareció muy serio. Entonces, queríamos resaltar eso. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para Uy, sí, mantenerte al sí. día con nuestras actualizaciones. Para informarnos. Nos para informar. El 18 de julio de 1917, la tripulación del barco USS Yorktown vio una porción de tierra en el horizonte. Al acercarse, hallaron a 3 mujeres y 8 niños. La embarcación militar encontró un puñado de civiles en pleno Océano Pacífico. El acontecimiento resultaba tan extraño como inexplicable. Pero explica BBC Mundo, estas personas representaban una comunidad que, en sus mejores días, estuvo conformada por medio centenar de personas. Vivían en la Isla de la Pasión, como se le conoce ahora, pero durante esos años también fue nombrada como Médanos o Clipperton. Cada uno de estos nombres tiene una historia. Se le llamó Médanos en el siglo XVI, después de ser hallada y reclamada por conquistadores españoles. Este primer encuentro se produjo el 15 de noviembre de 1527. Álvaro de Saavedra Cerón Ya hizo voy el entendiendo. avistamiento, Eso luego de esto ser es enviado herencia de por los Hernán españoles. Cortés para hallar una ruta hacia las Islas Molucas y Filipinas. Los primeros españoles que visitaron la isla no le dieron mayor importancia. Se trataba como un punto de referencia de la ruta. La isla recibió el nombre de Clipperton debido a un pirata inglés llamado John Clipperton, quien la avistó en el año 1705. El pirata usaba la isla como escondite y base de operaciones durante el siglo XVIII. Por eso, los ingleses comenzaron a llamar la isla con su apellido.
El nombre de la Isla de la Pasión lo recibió de exploradores franceses, quienes redescubrieron la Y isla. también vemos otro error. Redescubrieron. Redescubrieron. O sea, ya habían seres vivos, humanos en esta isla, y llegan. Así habían personas habitando. Sí, ya habían personas habitándola, ya habían más o menos más de medio centenar de personas que habitaban esa isla cuando ellos llegaron. Sin embargo, se apropiaban de ella y le dan el nombre que ellos quieren. O sea, esto es Tenaz. Durante un Viernes Santo en el siglo XVIII. Los nombres Isla de la Pasión y Clipperton se mantienen hasta nuestros días, principalmente el inglés. La isla fue entregada a Francia en el siglo XX por orden del rey italiano Víctor Manuel III. Pero antes de eso, O sea, ellos se la isla fue reparten las escenario de cosas sin pulsos ser entre de ellos. piratas, empresarios, náufragos, militares y civiles. Y todo inició por el descubrimiento de aquellas 11 personas y el acercamiento moderno a la isla, que tiene 6 kilómetros cuadrados de superficie y 11.1 kilómetros de costa lineal. La Isla de la Pasión, la disputa entre Francia y México, que lleva años. Esta isla en la actualidad puede entenderse como un símbolo de múltiples cuestiones: revivir sentimientos nacionalistas, tratar aspectos sobre soberanía e incluso reflexionar sobre la influencia colonial de Europa en América Latina. Pero también entraña otra cuestión curiosa. O sea que hoy en día esta isla puede traer grandes consecuencias y problemas. Es bastante común encontrar personas que no saben que en algún momento la isla perteneció a su país. En el documento La Pasión en la Isla de Clipperton, una herencia del porfiriato, escrito por Laura Ortiz Valdés, la autora cita al especialista Miguel González Avelar, quien dijo: seguramente los mexicanos de principios del siglo buscaron a Clipperton en los mapas y muchas veces no pudieron hallarla. De aquí surge una primera lección. Ningún libro de geografía que muestre el territorio nacional debería omitir la representación de nuestras islas, porque no son fragmentos prescindibles del Estado, ni partículas de soberanía desvalijadas sobre las aguas, sino parte integral del todo nacional. Cierra el mapa. El documento agrega lo siguiente: el 15 de agosto de 1897 se publicó en el Herald de Nueva York una información sobre la cual la embarcación Vapor Navarra, en su viaje a San Diego, había pasado por la isla Clipperton, donde se consideraba inminente que se izaría la bandera inglesa, siendo aquella isla mexicana. De acuerdo con la autora, este hecho generó conmoción en México. Como parte de su investigación, Ortiz Valdés halló una editorial del diario El Tiempo, publicado el 24 de agosto de 1897. El editorial afirmaba que Clipperton era parte del archipiélago del Revillagigedo, perteneciente a México, como todo el mundo sabe. El editorial dice que el territorio se encontraba en poder de los norteamericanos y que los ingleses pretendían apoderarse de ella. El editorial O sea, mejor concluía dicho, que esa era isla necesario estuvo que peleada México por todo el mundo, reclamara la isla prácticamente. antes de que se izara la bandera británica. Este se puede considerar el primer enfrentamiento entre países por la soberanía de la isla. En diciembre de 1897, México envió el cañonero demócrata para explorar la isla y expulsar a los extranjeros. Lo primero que encontraron fue la bandera de Estados Unidos, izada en la isla. La bandera fue sustituida por la de México. Si bien expulsar a extranjeros era uno de los objetivos principales, no había demasiada gente para atender. Apenas 2 alemanas y un inglés, trabajadores de la empresa estadounidense Oceanic Phosphate Company. Bastó una notificación para indicarles que debían abandonar el territorio. Esa no fue la única ocasión en la que México tuvo que hacer frente a otras potencias. Un tiempo después, Inglaterra había comprado los derechos de la compañía Pacific Island con el objetivo de explotar el guano de la zona. El acuerdo no solo incluyó la adquisición de la compañía, también se dice que Inglaterra compró el territorio. Sin embargo, a través de la diplomacia, la tensión fue resuelta en favor de México. Tiempo después, se presentó otro impasse. México interpuso una demanda contra el Oceanic Phosphate Company, reclamando impuestos, calculados en 1,5 millones de pesos mexicanos. Francia sería el próximo contendiente. El 8 de febrero del año 1898, ¿Se han el podido diario con Le todos Petit excepto Parisien con Francia? publicó un artículo en el cual incluía la isla Clipperton como parte de una serie de estaciones y escalas que conectaban al país con la Polinesia. El medio de comunicación decía que no se podía permitir que Inglaterra controlara la zona, aunque México también estaba en la discusión. Sin saberlo México, Francia ya había reclamado la soberanía de la isla en 1858. Entonces, 40 años después,
El 15 de junio de 1898, Francia reclamó en México los derechos sobre la isla. El reclamo francés se basó en 3 argumentos principales, que citamos a continuación. O sea que... 1. La toma de posesión francesa. Chico, un momento. O sea que tranquilamente tú te puedes ir a Europa, consigues un terreno baldío que está solito por ahí y lo puedes reclamar. Clavas tu bandera y ya es tuyo. Sí. Ya no necesitas hacer Yo nada le más. quiero hacer un llamado a un amigo que tengo allá, que es colombiano. Tiene un canal que se llama Los Príncipes de Jackson. Él canta, baila. Le voy a decir, hermano, ve, búscame una isla y clave una bandera ahí para ver qué va a pasar. La bandera colombiana. Sí. De la isla, efectuada el 17 de noviembre de 1858. 2. Haber participado del acto de toma de posesión mano, uno puede el 10 de reclamar noviembre en siguiente, por Europa. el propio teniente del navío de Kervegen, tanto el cónsul general de Francia en Honolulu como el comisionario imperial ante el rey de las islas Hawái o Sandwich. 3. La notificación que hizo el cónsul general de Francia al ministro de Relaciones Exteriores del referido gobierno, así como la publicación del descubrimiento en el periódico The Polynesian. México respondió rechazando el reclamo francés. La posición fue firme. La isla pertenecía a la soberanía mexicana y Francia debía presentar documentos para validar su petición. Para finales del siglo XVIII, la isla de la Pasión tenía más de 60 habitantes. En 1905, se calculó que su población eran 56 personas, entre mexicanos y extranjeros. ¿Cómo se manejaba políticamente la zona? Quería saber quién A través vivía de en Ramón ella. Arnaud Villon, un comandante del destacamento. Francia y México no pudieron establecer ningún tipo de acuerdo hasta 1906. El 10 de octubre de ese año, Perite de la Roca, representante de Francia en México, propuso llevar la discusión a un tribunal. El ente estaría confirmado por 2 juristas, uno de cada lado de la discusión. El y un que lee la árbitro razón quien a tendría la Francia, sí. última palabra. Esta opción, al parecer, no convenció a México. El país latinoamericano apostó a un arbitraje distinto en el que estaría involucrado el rey de Italia, Víctor Manuel III. Esto se estableció en un tratado firmado el 2 de marzo del año 1909. 2 años después, el 9 de mayo de 1911, se ratificó. Cada parte debía presentar sus argumentos y documentos ante el gobierno de Italia. Así una El guerra reclamo de con México eso. se basaba en los siguientes puntos, de acuerdo con el trabajo de Laura Ortiz Valdés. 1. Que la isla Clipperton era la isla de la Pasión, Médano o Medanos, descubierta por navegantes españoles, incorporada en virtud de las normas entonces vigentes a la corona española, de la que el México independiente era heredero en este caso concreto. 2. Que la eventualidad de que se considerara que no había habido ejercicio efectivo de soberanía por parte de Francia desde su descubrimiento de la isla en 1858, se había producido un caso de derelictio o abandono de derechos por parte de Francia. 3. Que en este último supuesto la ocupación efectiva por representantes del gobierno mexicano en 1897 consolidaba la soberanía mexicana. Durante los siguientes años, México se encargó de presentar más pruebas y argumentos. Para ese momento, Italia formaba parte de la Triple Alianza, una coalición opuesta a Francia. México pensaba que esto jugaría a su favor, pero ocurrió todo lo contrario. Italia se inclinó hacia el argumento francés. La disputa judicial iniciada en 1911 culminó 20 años después, en 1931, cuando el gobierno italiano decidió que la soberanía de la isla Clipperton pertenecía a los franceses desde 1858. Entrevistada por BBC Mundo, Laura Ortiz Valdés resumió el estudio de los argumentos. No se tomaron en cuenta las pruebas de los mapas de los derroteros españoles, en cuyas rutas aparecía como isla de Médanos, y sí se tomó en cuenta el avistamiento de los franceses que, entre comillas, la descubrieron y la registraron. BBC Mundo citó la obra Clipperton, Isla Mexicana, creada por Miguel González Avelar, quien escribió: son tan absurdas las circunstancias que determinaron su exclusión de la soberanía mexicana, que no hay persona razonable que, al conocerlas, se conforme con el resultado. El mundo estaba tan desolado, no habían seres humanos, cualquiera podía llegar, reclamar esto, y era de él. O sea, del primero que le dibujara en el mapa. No, la verdad que el shot. Siento que también debemos hacer alusión a la época, ¿no? En ese tiempo, pues como que las leyes no estaban tan bien afianzadas, entonces hacían y deshacían a su acomodo.
¿no? Lo que sí veo que nos faltó fue a los negros. No, y además ponte a pensar, México, que era un país que recién venía como surgiendo, por decirlo así, contra un país ya establecido como lo era Francia, un país influyente, un país que tenía colonias hasta en África, ¿no? Entonces, un país de estos contra otro que pues recién está tratando de mirar qué hace. Fuerte. Pero sí, nos faltó a nosotros los negros, a nuestros antepasados. ¿Cómo diablos no pudieron conseguir una isla de esta? Grabar su nombre, escribir, meterla en el mapa. La verdad que no. Ellos tenían su territorio y no pudieron ni escribir lo de su territorio, ya iban a ir a escribir en otro. No. Venían amarrados. Porque también hacían parte de esa travesía. Sí. Pero ¿por qué una isla casi perdida en el Océano Pacífico podía resultar relevante para una potencia como Francia? Las razones son varias. Una de las más llamativas era la explotación del guano. La guanomanía, la historia del guano. ¿Qué es eso? Una de las principales imágenes de la Isla de la Pasión son las aves que sobrevuelan el territorio. Ese paisaje casi idílico tiene su consecuencia. Las aves dejan la tierra llena de excrementos. ¿Y qué pasa cuando ocurre de manera masiva? Se produce una especie de abono que compone un sustrato rico en distintos componentes llamado guano. Okay. El guano es un fertilizante natural que llamó la atención de Estados Unidos durante el siglo XIX, al punto de que el país tomó posesión. Es que de si te varias acuerdas que islas Estados donde podía Unidos había encontrarse. clavado su La bandera ahí. atracción por el guano ha fomentado una industria en la que participan desde empresas hasta trabajadores independientes. Por lo general, el producto se extrae manualmente para su comercialización. Es tan valorado que se le ha llamado el oro blanco, debido a su color y composición rica en nitrógeno, oxalato amónico, urea, fósforo y fosfatos. Okay. Mucho antes del conflicto diplomático con México, Francia ya sabía de la existencia de estos recursos en la Isla de la Pasión y deseaba otorgar la concesión a una empresa estadounidense para explotar guano. Okay. Pero el proyecto no trascendió. Los franceses lo descartaron durante muchos años. No así los estadounidenses. Interesados en este recurso, muchos comenzaron a buscar maneras de explotar el guano de la isla. Por eso, en principio, México pensó que su rival sería Estados Unidos, pero terminó siendo Francia. Okay. La lucha en relación con esta isla va más allá de poseer la tierra o explotar el guano. Es también un símbolo de la influencia de los países Sí, ¿hasta más cuándo poderosos, todo el incluso en mundo quiere tribunales llegar a hacer lo que judiciales. quiere con México? Una de las historias más curiosas. Durante el encuentro entre el buque estadounidense y la comunidad de la Isla de la Pasión, en 1917, se tomaron imágenes valiosas para la historia. Una de ellas es el retrato de varias mujeres, dos de las cuales tenían las manos llenas de sangre antes de tomar la fotografía. ¿Por qué? De acuerdo con el testimonio publicado en la BBC, habían matado a un hombre. Para proteger a sus familias, Tirsa Rendón y Alicia Arnaud Rovira se habían decidido acabar con la vida del único hombre que quedaba en la isla y que llevaba varios años atormentando a su pequeña y vulnerable comunidad con golpizas, violaciones y asesinatos, según contaron los sobrevivientes. Uno de los testigos fue Ramón Arnaud, quien entonces tenía alrededor de 8 años. Declaró a BBC Mundo que el hecho fue un episodio traumático del que le habló con frecuencia a sus descendientes y que describiría 60 años después, con todo lujo de detalles, al famoso explorador y conservacionista francés Jacques Cousteau, cuando regresó a Clipperton en 1981 como invitado para participar en uno de sus documentales. Desde el... Chico, yo no sé si creer o no creer esto, pero estas historias ya las he visto antes y las he leído antes. De que siempre se justificaciones como esta para poder imponer lo que ellos quieren. Por decir algo, lo que pasó con Montezuma. Igualito. Lo que pasó con los aztecas, con los aztecas en México. Igualito. ¿Sí? Entonces, yo no me la como. rescate no había vuelto a pisar la isla donde había nacido, en 1909, cuando México aún la consideraba suya. Esta historia forma parte de la saga de relatos de esta isla, aún desconocida para muchos. La importancia de la Isla de la Pasión en la actualidad. Isla de la Pasión. La isla Clipperton tiene un valor ante todo simbólico. Es oficialmente territorio francés, pese a los fundamentados reclamos de México. La isla es una zona económica de 425.000 kilómetros cuadrados, en la que se encuentran múltiples especies y recursos, aunque su explotación no sea de mayor interés para los europeos.
La paradoja a propósito de la disputa con México es que Francia le permite pescar atún en estas aguas por un acuerdo pesquero. En México, durante estos años, hubo interés por parte de algunos legisladores en impulsar una discusión para reivindicar su soberanía sobre este territorio. Sin embargo, los esfuerzos no han trascendido. La Isla de la Pasión o la Isla de Clipperton entraña para México algo más que un viejo conflicto sobre soberanía. En la actualidad, se estima que muchos mexicanos no recuerdan que hay razones sólidas para reclamar la isla como suya. De hecho, muchas veces no se incluye en algunos mapas. Por tanto, este conflicto pone los ojos sobre la educación y el conocimiento de la historia del país al momento de abordar este tipo de discusiones. La isla no tiene población permanente en la actualidad, más allá de representantes franceses que cada tanto pasan por la zona, desembarcan, izan una bandera de Francia y luego parten de nuevo. Uno de los objetivos de México en el corto y mediano plazo es lograr al menos un cogobierno del territorio con Francia. Se trata de una discusión que sigue abierta en la memoria y el relato histórico del país. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. No, eso está tremendo, la verdad. Sí da como esa frustración, ¿no? Y siento que si en ese entonces se le hubiera dado la razón a México, la isla no estaría como en ese abandono, ¿sí? Porque es que México no la iba a utilizar para explotarla. México la iba a utilizar para cuidarla, para que las personas la pudieran admirar, o sea, para cosas bonitas, cosas chéveres, ¿sí? No, y es que está en territorio mexicano, entonces por ende. Es que es muy loco que Francia y otros países europeos tengan territorios en lugares que nada tienen que ver con su continente. Yo que no tengo conocimiento de nada, no sé nada, digo que de inmediato yo veo la isla y digo, esta isla le pertenece a tal persona. Así alguien antes haya dicho que pisó esa tierra, es que por pisar algo no quiere decir que sea tuyo. Bueno, en ese entonces sí era así. Pero ya habían otras personas que lo habían pisado. Sí, pero digamos que para ellos, como ellos eran, o sea, en ese momento, este continente, por lo menos, no era conocido para ellos, ¿sí? Y como no era conocido y llegaron y pusieron una banderita, pues ya era de ellos, porque ya lo habían conquistado, ya lo habían, ¿sí? No apoyo, obviamente, pero esa era su lógica en ese momento. A ellos no les importaba que hubiera otra persona antes de ellos. Yo quisiera ir a un país de esto a clavar mi bandera también. En serio, muchachos, esto es muy fácil. O sea, así como tú lo haces en territorio ajeno, también lo podemos hacer en tu territorio. Claro. Así que, muchachos. Pero hoy ya no es así. Hoy nos pueden estar demandando, encarcelando, o algo así. Por decir algo, España nos debe a nosotros muchísimo. Sí. ¿Ya? Compartir España, lo partimos con los negros. España y los negros. España es nuestra. Es la madre patria. Es la madre patria. Es la madre patria. Sí. Bueno, chicos. Este video lo tomamos de Geolsis, por si quieren ir, suscribirse, mirar este video sin ningún tipo de interrupciones. También los invitamos a que comenten aquí abajito, compartan el video, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias por el apoyo. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también y hasta un próximo video. Chao.